por qué hemos estado trabajando en esto y por qué la insistencia en orar, orar y orar. Mateo capítulo 6, versículos 5 hasta el 15. Esa es la parte del Sermón del Monte que nos corresponde esta mañana. También les debo decir que gracias con los bonos de mi cumpleaños para los zapatos, ahí fui con Fabián, otros, coloqué un dinero extra y ya tengo zapatos nuevos. Sí, ya. Aquellos otros siguen todavía en uso, porque son los de guerra. Estos los voy a tratar bien, no van a hacer las caminatas que suelo hacer. Así que gracias, amados hermanos. Lo tienen todo, voy a leer en versión Reina Valera. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amado Señor, en esta mañana, háblanos por tu palabra. Prepara nuestros corazones para entender tu mensaje y lo que quieres decirnos, que lo podamos entender. En el nombre de Jesús, amén. Bien, creo que ya el tema es obvio, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar? De la oración. Como empezamos, recuerden que en el capítulo 6, versículo 1, el texto empieza de una manera: que no hagan en público las obras para que la gente se dé cuenta y ustedes reciban la gloria. Parafraseando un poco, así dice. Entonces da 3 ejemplos. El primero es: cuando des limosna, no seas como los hipócritas. El segundo: cuando ores, que es el que vamos a tratar hoy, no seas como los hipócritas. Y el tercero, que será el próximo domingo: cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Y lo primero que decía es que es fácil las cosas del Señor, las cosas que Él ha dicho, como orar, interceder, hasta alabar, ese tipo de cosas. Es fácil volverlas una cosa estática, rígida y religiosa. Muchas veces pasa eso. Y la advertencia del Señor es: cuando vayas a dar, no lo hagas para que te vean. No lo hagas para que en la iglesia digan: usted sí es dadivoso. Y ahora tenemos en el texto de hoy: cuando ores,
no seas, nuevamente la palabra que utiliza es hipócrita. Y ya habíamos definido en el servicio pasado lo que es hipocresía, que es no ser consecuente con lo que se dice. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se vive. Eso es ser hipócrita. También lo definíamos de otra manera, que lo que sientes por dentro cuando no equivale a lo que expresas por fuera. De pronto ves a una persona y le tienes un odio y cuando te ve, ¿cómo estás? Y no eres capaz de decirle, oye, me siento así contigo, ¿por qué no sanamos esto? Eso es hipocresía. Ok, entonces el texto de hoy apunta o se refiere a que cuando ores no digas repeticiones sin sentido. Desde ahí vamos a partir. Y no lo hagas para que todo el mundo celebre lo mucho que oras. La prohibición que hace Jesús alude al contexto en que él vivía, greco-romano. Muchos se colocaban y cuando iban al templo, o al templo de Diana o de otros, se paraban y empezaban, oh, diosa Diana, no sé qué, empezaban a gritar para que todo el mundo dijera que religiosos son. Pero no solo pasaba con los que adoraban los falsos dioses, sino que también dentro del judaísmo sucedía que muchos fariseos, como ya se acercaba la hora de la oración, la hora novena, entonces ellos podían sacar tiempo para llegar a tiempo, perdonen la palabra, la repetición, al templo a tiempo. Entonces no salían a tiempo de sus casas, sino que se retrasaban un poquito para que le diese las 3 de la tarde en una plaza principal, en una salida donde se colocaba la gente. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera y dijera, ese es el que más ora. Definitivamente ese fariseo es de Dios. Y lo mismo podría pasar si nosotros tuviésemos esa costumbre de orar a las 3 de la tarde o cada momento. De pronto aquí no tenemos esa costumbre. Ahora estamos orando unidos, cada uno desde su lugar a las 2 de la tarde. Pero hay muchos que sí, a las 3 de la tarde oran, se colocan a orar. Pero imagínense, si tuviésemos esa costumbre, equivaldría a esto. Resulta que imagínense, vamos caminando y de repente nos dirigimos al centro comercial. Y como nos dan las 3 de la tarde, nos paramos en el centro comercial y empezamos, ¡ay, Señor! Y gritando duro, ¡mira! Ten misericordia de todos los de este centro para que se conviertan de sus pecados abominables. Pero con la intención de que la gente los vea. No sé si usted alguna vez ha actuado así, ha orado. ¿Quién ha orado aquí para que lo vea? Alce su mano. También veo a los de atrás, como a Karen, a la hermana Lola, alcanzo a ver a Astrid, a la hermana Ana. Desde aquí, por un huequito se ve. Hasta Ennis la veo de rojo. Entonces, aquí, pues, alce su mano. ¿Quién alguna vez ha orado así? Nada más yo solo, para que lo vea. Para que todo el mundo sienta, ay, este sí ora. Nunca he orado así, en un grupito de oración. Voy a orar para que todo el mundo vea que yo... Nunca he tenido un pensamiento para que la gente sepa que yo sí sé orar. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver en cuál de los ejemplos podríamos aparecer. Pero, bueno, ya empezaron a alzarse las manos. Ahora sí, ¿esto qué es? No, porque es que Dígame. Si le dicen a uno que ora y uno no tiene ganas de orar. Y no tiene ganas de orar. Bien. Lo primero que puede hacer es decirle, Señor, no tengo ganas de orar. Ayúdame. Así, con toda la sinceridad. Y con eso ya has orado. Sinceridad, eso a uno no le funciona. Eso es sinceridad. Si tú no quieres orar, tú puedes expresar, sinceramente, Dios, no tengo ganas de orar. Decirle, sinceramente, tengo ganas de quedarme callado, o porque estoy bravo, estoy decepcionado de tal cosa, o simplemente tengo una apatía. Puedes decirle así a Dios, hasta con tus pensamientos, y te aseguro que Dios te va a responder. Bien. Entonces, aquí hay una prohibición de Jesús. ¿Sí leyeron el pedazo cuando dice que
Y cuando ores no uséis vanas repeticiones como las usan los ¿qué? Los gentiles, que creen que por su palabrería serán escuchados. ¿Alguna vez usted ha querido orar de esta forma? Que empieza a orar y adorna y adorna y adorna de palabra. Aquí, a ver, quiero que me escuchen todos. ¿Quién aquí alguna vez ha empezado a orar y siente que su oración es muy cortica y empieza a agregar más palabras? Alce su mano. Oh. Entonces ese es un mal generalizado, porque muchas veces nosotros buscamos y rebuscamos. De hecho, muchas veces buscamos cuando oramos en público, queremos rebuscar palabras o queremos buscar otras. Muchas veces lo hacemos legítimamente, otras veces inconscientemente, porque así hemos aprendido. A ver, ¿quién de los que está aquí cree que porque la oración sea más larga va a poder mover más el reino de Dios? Quiero que alce su mano el que piense eso. ¿Quién lo piensa? ¿Ninguno? Qué bueno. Tú pensabas eso. Tú también lo pensabas. Qué bueno. La palabra menciona, la oración del justo puede mucho. La oración que puede mucho es una oración sincera. Es una oración de corazón. Aquí Jesús está criticando que la longitud de la oración, lo larga que sea, no es lo que realmente va a decir si tú estás teniendo un momento íntimo con Dios. Puedes orar 2 periódicos completos. Puedes demorarte 2 años ahí arrodillado. Pero si no has estado en intimidad con Dios, si no estás con un corazón sincero, ahí lo que has perdido es tu tiempo. Así de sencillo. Entonces, Jesús critica. Los paganos empiezan a hablar y hablar y hablar toda clase de adjetivos, epítetos con Dios, los epítetos diciendo los nombres. Señor, tú eres Dios poderoso, Salvador, omnipotente, omnisciente, Castillo fuerte, roca mía, etcétera. Así era que utilizaban en la época o en el contexto pagano. Buscaban a los dioses y le decían todos los atributos completos para decirle, yo sé que tú eres esto, así que por favor haz esto. Y esa es una de las críticas que hace Jesús. Jesús está diciendo, mire, ustedes buscan como en el montón de palabrerías, como una fórmula mágica para que Dios abra su corazón. Y Dios no funciona con fórmulas mágicas de palabrerías. Dios funciona con un corazón contrito y humillado. El que se humilla, amado hermano, si nos humillamos, si nuestro corazón está humillado ante Él, ahí es donde el Señor se va a glorificar y donde va a responder las oraciones. Entonces, el evangelista Mateo lo que hace es, muestra el panorama negativo y dice, no son las repeticiones, no es decir esto. Y con en contraposición, ¿qué cosa? ¿Qué aparece desde el versículo más adelante? El Padre Nuestro. ¿Quién alguna vez oró el Padre Nuestro así, literalmente, leyéndolo? ¿Quién lo ha hecho? Sí, la mayoría. Yo decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Sí, y a veces se rezaba como una ametralladora. Padre Nuestro que estás en los cielos, para poder cumplir una oración. Amados hermanos, Mateo va a colocar en contraposición una oración modelo. Sí. Entonces, amados hermanos, Jesús lo que está hablando es, no digan palabras sin sentido. No empiecen a decir toda clase de cosas pensando que el Dios no les va a oír. Se critica es que la oración no tenga un contenido del corazón. Y a eso es lo que quiero llamarles. Con nuestras oraciones, ¿tienen un contenido? ¿Nuestras oraciones están llegando a la presencia de Dios o se están quedando aquí en el techo? Gracias al Señor podemos decir que Él está respondiendo las oraciones y les contaba de la cantidad de testimonios que hemos visto. Pero esto es bien interesante. Ahora, yo les decía, Jesús en esa época
tuvo que decir, miren, no se coloquen en las plazas a orar. Pero parece que hoy, si se tuviese que escribir algo, tal vez tuviese que decir, miren, por lo menos oren en las plazas. Porque parece que ya la iglesia ni siquiera quiere orar. Sí, ahora dejen de colocar sus oraciones en Facebook y WhatsApp o sus manitos para que los vean y digan que están orando. Más bien, oren y díganle al Señor, o pongan un amén. Acá cuando estuvo Snyder, cuando hablamos de cibercultura, ciberidolatría y todo, él compartía algo que yo también he pensado, eso de uno pide oración no sé qué, y bueno, cada cosa tiene su contexto, pero aparecían las manitos. Entonces, si aparecen 3 manitos, ¿qué significa? 3 oraciones, oró ya, que ora mucho. Bien, entonces, amados hermanos, tal vez Jesús tuviese hoy que decir, por favor, por lo menos oren de alguna manera. Y con respecto a este versículo sería, ya no pongan todas las oraciones por Facebook. No sé si usted ha notado, o cuando le ha pedido a alguien, yo te pido el favor que ores por mí o algo, y enseguida pone en WhatsApp, ay Señor, o en Facebook, ay Señor, por favor, o haz esto, lo otro. Yo respeto eso, muchos casos son legítimos, pero pareciera que nos estamos acostumbrando a postear oraciones. Y ahora, ¿eso sí es una oración? Hay que preguntarse. Entonces, amados hermanos, usted deberá tener su concepto y usted debe tener la construcción acerca de las oraciones en redes sociales. Porque hoy en día, de pronto, si está bien, uno puede mandar un mensaje, Padre, te pido en el nombre de Jesús que le sane, una nota de voz. También podrías, mira, estoy orando por ti, por esto, lo otro. Pero ¿hasta qué punto se convierte en eso, en mostrar que lo estoy haciendo, escribir, ay Señor, yo te pido por la nación de no sé qué? ¿Acaso eso no es algo íntimo? ¿No es mejor colocar un mensaje que llame la atención a la gente y diga, favor, o unámonos en oración por tal cosa, que postearla? No sé, cada quien tiene su construcción con respecto a ese tema, pero en muchas ocasiones suena como si hiciera deportivamente o por hacerlo. Y la aplicación de ese texto se puede ver por aquí, que muchas veces nuestras oraciones no pasan del Facebook, se quedan en medios magnéticos, solo se quedan ahí. O también nos pasa que nos piden, no sé, ahora sí, otra vez alzar la mano, ¿cuánto le han pedido que ore por algo y se le ha olvidado? Sí, también es un mal generalizado. Sí, ese tipo de cosas pasan. Yo le digo, mi práctica con esto, y creo que ya muchos conocen cómo actúo, me piden orar y yo enseguida, Padre, en el nombre de Jesús te pido, voy orando enseguida. Creo que, ¿por qué lo hago? Porque si no lo anoto, cuando ustedes me ven que lo anoto en el teléfono o en el computador, ahí ya no se me va a olvidar. Pero si no lo anoto, hay como un 50, 60% de probabilidad que se me olvide por tantas cosas. Entonces uno tiene que aprovechar y orar enseguida y anotar las peticiones. Ok, entonces, como les decía, parece que Jesús, al contrario de lo de esa época, nos pediría que oremos, porque parece que hoy los cristianos no quieren orar. ¿Sabes? Muchas veces también nos pasa esto. Pedimos al Señor, Señor, haz tu voluntad. Te pedimos que te glorifiques y que hagas lo que tú quieras con esta petición. Pero cuando el Señor responde y no va de acuerdo a lo que nosotros queremos, la frase que sale es, Señor, ¿por qué a mí? Desde que me convertí, mira, no hay más que peticiones respondidas, pero a todo lo contrario. ¿Qué pasa, Señor? Porque me responde así. Cuanto más me entrego y estoy consagrando al Señor, me pasa
todo lo malo. Y a veces no recordamos que Jesús fue quien se entregó, quien dio su vida y aún así tuvo que pasar la cruz. Él fue el que se entregó de todo corazón, se entregó con toda la fuerza. Y a veces nos quejamos porque no vemos una respuesta como nos agrada. Sí. Podría ¿Duro? Sí. bueno, lo que está hablando el pastor sobre la oración. Anteriormente yo tenía la costumbre, para ustedes tratar de me arrodillar en la cama, cuando tenía una situación difícil. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que cuando a uno se le afloja ya la cuerdecita, no ora como debe ser. Y Dios me respondió muchas veces y me mostró, viendo la Biblia abierta, viendo las cosas para que hiciera. Pero ahora, si yo no me arrodillo, ahora con la enfermedad, ahora he caído en cuenta, lo que está hablando el pastor, acostada ahora, Claro. porque me siento como cansada por lo que quedé así. Entonces, pero en realidad, a pesar de todo, Dios me responde. Eso, ¿vieron? O sea, Dios responde si te arrodillas y puedes hacerlo. Ahora, uno también puede decir, ¿cuál es la manera reverente para orar? Bien, ¿cuántos creen que se debe orar de pie con los ojos cerrados? Alce su mano, si alguno lo piensa. Bien. ¿Cuántos piensan que se debe orar arrodillado? ¿Cuántos piensan que se debe orar con todo el corazón, no importando la posición? Ahí vamos. Pastor, eso depende de la intención del corazón. Correcto. Pero si te acuestas, el 90% se duerme. Ajá. Lo que sí le puedo decir es que yo con todo el corazón he orado, acostado y me he dormido. Con todo el corazón. Entonces, también la posición puede afectar, sí, a veces el cuerpo. Pero lo importante es que ores con todo el corazón. No importa la posición, de rodillas, de pie, acostado. Pero preferiblemente busca una manera donde no te vayas a quedar dormido ni te vayas a cansar de tal forma o que cuando te levante se te rompa la columna. ¿Oyeron? Una más. Hay que ver también el cansancio que tenga la persona, el estrés con la situación de algún familiar o persona que esté pasando. Ok, y sabe, el Señor, a mí me ha pasado eso, en medio de oración, cuando he estado cansado, agotado, el Señor me ha dado nuevas fuerzas, me ha levantado, pero ¿con qué fuerza poderosa? Diga, hermano Invet. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Gloria a Dios. Temblad y no pequéis. Editad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Amén. Hasta en la cama, ahí está. Gloria a Dios. Bueno, ya a medida que avanza la edad, ahí esa cama también se va volviendo un buen lugar para orar, o la hamaca. Bien, amados hermanos, hay otros casos y que caben dentro de las aplicaciones de este texto. Por ejemplo, nos mandan orar por un hermano y oramos un sermón para que el hermano pueda entender que tiene que arrepentirse o hacer tal cosa. Un ejemplo, hay un hermano que tomó una mala decisión y nuestra oración, Señor, yo te pido que le des sabiduría, el hermano está ahí, y discernimiento, porque es que las buenas decisiones se parten tomando desde la planeación, porque hay que saber escoger las cosas, hacer esto, y tú sabes que, Señor, hay que decidir que y avancemos una tabla de escogencia. Correcto. Entonces, ahora, uno puede orar, como le dije, lo importante es la intención del corazón, pero a veces también oración, ya Dios sabe lo que está sucediendo, Dios conoce eso, pero no necesitamos de pronto decirle a Dios, a Él, es que tiene que ser así, 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 para que esto sea así, así, así. Oremos, Señor. Yo te pido que por tu espíritu le direcciones, que le des sabiduría, que le enseñes.
Pero si nosotros nos ponemos a decir, yo te pido que Él pueda planear de esta forma para que ocurra esto y lo otro, nosotros somos los que estamos tomando la dirección. Somos nosotros los que estamos tomando el control. Correcto, es Dios por su Espíritu. Ahora, otra de las aplicaciones que puede tener este texto es, por ejemplo, dice, no sé si ustedes han escuchado esta canción de niño, para los que crecieron en el Evangelio. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba, y muchas veces tomamos literal eso como de oraba en desayuno, en el almuerzo y en la cena. En vez de orar es metiéndose con todas las fuerzas al Señor. Mire, a veces pensamos que orar es utilizar pequeñas píldoras en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Orar es buscar un tiempo. Aquí el Señor está diciendo, entra a tu cuarto, ¿cierto? Entra a un lugar donde puedas estar cómodo, en secreto. Y si a veces el lugar secreto no es dentro de tu casa y es la terraza en la madrugada, sal a la terraza en la madrugada, que ese puede ser tu lugar secreto. Y si tu lugar secreto de pronto es ir temprano a la playa, al mar y quedarte orando ahí, vaya y ore ahí. Pero si puedes orar en el baño, ore en el baño, en tu cuarto, donde el Señor te ponga. De hecho, a veces puedes orar con tu esposo, con tu esposa. Está bien ahí en el cuarto. Pero si necesitas salir y continuar orando, puedes salir y orar en la sala y dejar que tu cónyuge duerma también. Porque se necesita, en el caso de los matrimonios, orar juntos en pareja, pero también orar individualmente al Señor. Las dos cosas son necesarias. ¿Oyeron? Disminuyeron los amén. Bien, ahora, otra de las cosas que nos quiere mostrar el Señor es que no cedamos a la tentación de querer usar, como les decía al inicio, lo sagrado para que sea tan rutinario. Es decir, aquí no se trata de coger esto para que tengo que orar por cumplir. ¿Quién alguna vez aquí ha orado por cumplir al Señor y ya? Porque tiene que orar y ya. Bien. Bien, somos menos. Oiga, ¿qué le pasa al pastor? ¿Ha pasado por toda esa etapa? Sí. Y paso. Porque esto es diario que uno tiene que rendirse ante el Señor. ¿Oyó? Necesitamos orar cada día. No es que oré un año completo espectacular y ahora tengo derecho a vacaciones de oración. No es así. Como dicen por ahí, el cristiano que no ora, se lo devora. Literalmente. Ok, bien, ahora, en esta época pareciera que hay algo que nos está enmarcando. Y también se los decía al inicio, cuanto más larga sea la oración, más va a escuchar el Señor. Y eso es una gran mentira que se ha metido dentro de la iglesia. No es qué tan largo oremos, es entender que la oración del justo puede mucho, es entender las intenciones del corazón. Ahora, Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, ¿por qué Juan dice que sabemos que nos oye? En el contexto, si usted lo puede leer, se muestra que Él está hablando de vivir para el Señor, de vivir en santidad. Ahora, no quiere decir, ¿cómo así? Entonces, las peticiones se cumplen solo para los que están en santidad. Pues ya vamos a ir viendo muchos de los casos. Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Bien, hago una pregunta ya para concluir todo esto. Miren, ¿qué necesitamos para orar? ¿Sí? ¿O qué características podemos ver? ¿O cómo debería ser nuestra oración? Número 1, nuestra oración debe ser insistente. Tenemos un caso, la viuda y el juez injusto. ¿Cómo oró esa mujer? De forma tan intensa
que movió al juez. Hermano, usted ore y no se canse de orar, porque el Señor le escucha. Bien, otro de los factores dentro de la oración es la fe. La fe, y se necesita fe en la oración. Mateo 9:22 aparece un texto donde Jesús dice: mira, tu fe te ha sanado. También aparece, dice en otro texto de la Biblia, y Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. ¿Saben en cuál? En su tierra. Digo, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. ¿Cierto? Otra, Mateo 15:28, en ese mismo contexto sería: entonces respondiendo dijo: oh mujer, qué grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Si usted va a orar, ore con fe, ore con insistencia, pero también ore reconociendo, como dice el Padre nuestro, que Dios es nuestro Padre. Eso nos lo quiere recordar Mateo capítulo 6. Pero además de eso, nos quiere que recordar que es el Padre celestial, pero dice que estás en los cielos, nos da un contexto, no es para orar de cualquier forma. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Oyó? Así que no es de cualquier manera que nos vamos a dirigir a Él. Otra más. Sepamos que no sabemos orar como nos conviene. Algunas veces decimos, ese hermano si ora chévere, me gustaría orar como esa hermana. Uy, cada vez que se para, dice unas frases y unas palabras más bonitas. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? ¿Alguna vez en la vida? Yo también, lo ha pensado. Yo también lo he pensado y lo he dicho. Oye, ¿cómo ora de bien? ¿Sabe, amado hermano? La palabra de haber que ninguno no sabemos orar. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ninguno sabemos orar como nos conviene. Pero gracias a Dios que el Espíritu que dejó, el otro consolador que dejó en esta tierra, sí sabe cómo orar, como nos conviene. Y Él intercede, a veces ni entendemos. Y en otros casos va a pasar cosas como esta, que no sabemos. Y el Señor nos libra de algo porque puso a orar una persona en otra parte del mundo. Porque le puso el sentir a alguien. Y es probable que a usted le coloque, ora por tal persona, y te da un nombre, y tú, pero ¿quién es? Ore, que el Señor quiere trabajar con la vida de alguien, ¿sí? Esos gemidos indecibles se refieren a hablar en lenguas. Aquí dice, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Cuando se refiere a gemidos, que su intercesión no se puede entender, y la forma como antropomórfica de compararla es con el gemido humano, como cuando muestran a una mujer que está orando en la Biblia y el profeta le dice, mujer, digiere tu vino, pensando que estaba borracha, pero como ella oraba y no se entendía lo que decía porque estaba tan conmovida y metida en la oración, entonces esa es como una manera de hacer un antropomorfismo y decir, él también intercede del corazón y no se le entiende porque está ahí metido, por así decirlo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Únicamente, sí. Ni siquiera sabemos, solo sabemos que intercede con gemidos indecibles. Y si lo escuchásemos, tampoco entenderíamos. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Bien, amados hermanos, y por último, cuando oremos pidiéndole a Dios que haga su voluntad. Lucas 22 dice, desde el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad
que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bien, esta escena es bien conmovedora. Y saben, muchas veces uno puede preguntarse: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? Oro y me siento triste. Oro y mandas a un hermano, mandas un ángel a que me consuela, y sabes, mi oración sigue siendo más agónica y pareciera que mi sudor es como grandes gotas de sangre. Porque somos tan humanos y nos duelen tanto las cosas que hace parte de la naturaleza humana el entristecerse. Y porque, amado hermano, no se vale creerse invulnerable. No se vale pensar que si oramos aquí y ya, apenas salgamos, ya nos va a cambiar la cara y vamos a reírnos y vamos a salir. Sepa que a veces sí pasa eso. Salimos riéndonos y felices y el Señor sana aquí mismo. Pero a veces la respuesta del Señor es: espera. Y a veces salimos y estamos pensando: Señor, y yo vine aquí con toda la fe, y aquí hablaron de fe, que hay que orar con fe. ¿Será que no tenía suficiente fe? No, hermano. A veces no es eso. A veces que en el propósito de Dios así tiene que suceder. Así como naturalmente todos tenemos que morir, a no ser que venga el Señor por segunda vez antes y nos lleve. Ojalá lo viéramos eso. Amados hermanos, como seres humanos fuimos creados para estar en relación con Dios. Y la oración es la forma de entrar en intimidad con Dios. Es la forma segura cuando un corazón está quebrantado, humillado, para sentir la presencia de Dios. Por eso usted en su casa, en este lugar o donde esté, es un templo donde puede orar, quebrantarse y decirle: Señor, aquí estoy, desnudo o desnuda ante ti, para que tomes mi alma y mi corazón. No para hacer repeticiones de la repetidera, como lo hacen, decía Jesús, los gentiles, que piensan que por su repetidera van a ser escuchados. No, es para hablar con confianza, con intimidad. Y la intimidad no se publica. ¿O usted publica su intimidad en Facebook? ¿O usted manda sus fotos íntimas por WhatsApp? No es normal hacer eso. Entonces no es normal que pongamos para que nos vean o nos vean como los héroes de la oración, publicar ese tipo de obras. ¿Saben? Con eso estamos diciendo que realmente no estuvimos en intimidad con Dios. El llamado esta mañana es entender que nuestro Padre que está en los cielos no se ha olvidado de sus hijos que están en la tierra, y que su reino viene por sus hijos que están dentro de esta tierra, y que los hijos que están dentro de esta tierra oran para estar en intimidad con Él. Ese es el medio que dejó Dios para comunicarnos. Amén. Les invito a colocarse de pie para orar y darle gracias a Dios, porque qué hermoso es